precisamente todo este paso sin la necesidad de ahorita de adentrarnos en cómo se aplica en algún sistema, las consideraciones que se tienen en cada uno de ellos y demás, sino que simplemente conozcamos cómo se realiza. ¿Para qué? Para que estemos preparados en cuestión de estas fechas que ya se aproxima a hacer uso de esta gratificación, pues sepamos que la información que estamos viendo sea la correcta, podamos hacer algunas estimaciones, podamos hacer algunas validaciones respecto a lo que nos podrían dar nuestros sistemas ContaKey. Para ver esta información, pues vamos a pasar por una serie de temas, conociendo primero o hablando de qué es el aguinaldo respecto a su marco legal, qué consideraciones o qué valores debemos de tomar en cuenta para poder hacer el cálculo, cómo se realiza ese cálculo y evidentemente, pues dependiendo de lo que nos dé el valor del aguinaldo, saber cuál va a ser el impuesto que va a conllevar dicha gratificación. Adelantándome un poquito, pues ese cálculo del impuesto lo podemos hacer de dos maneras, utilizando diferentes bases o basándonos en diferentes artículos que nos brinda la ley de ISR. Antes de empezar, me gustaría recordarles que la sesión está siendo grabada y será publicada en la página de Contact a más tardar el día martes a las 12 del día. En los documentos que voy a cargarles a la página, a mi gestión, se encontrará la grabación que salga o que resulte de esta sesión, las diapositivas que estoy utilizando y también el material de apoyo que vaya utilizando. Si ustedes ven que de repente abro algún Excel o hago alguna nota adicional, bueno, pues igual ahí se las voy a estar incluyendo en el material de apoyo dentro de mi gestión. ¿Okay? Recuerden que la dinámica de la sesión es primero vemos la parte conceptual en las diapositivas, posteriormente vamos a hacer algunos ejercicios. Si existe alguna duda, la resolvemos en ese momento. Si hay alguna duda rezagada de algún tema que se vio previamente o bien alguna duda que se salga un poquito del objetivo de la sesión, al finalizar del curso podemos brindar un espacio para resolver esas inquietudes. Habiendo dicho esto, vamos ahora sí a empezar con el tema del aguinaldo. Y como dijimos, pues primero hay que ponernos un poco en contexto de lo que es el aguinaldo. Bien, el aguinaldo es una gratificación o una bonificación a lo que tienen derecho los trabajadores de manera anual. Y esto viene sustentado en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87, en donde básicamente nos dice que se debe otorgar una gratificación equivalente a por lo menos 15 días de salario y este debe de pagarse antes del día 20 de diciembre. Asimismo, nos dice en la ley de ISR, en el artículo 93, fracción 14, que en el caso de que los trabajadores reciban alguna gratificación de manera anual, como es justamente el caso del aguinaldo, se puede exentar un equivalente de 30 salarios mínimos, dependiendo de la zona geográfica donde trabaje el país. ¿Ok? Entonces, resumiendo, el aguinaldo es la gratificación obligatoria, porque eso sí no está a discusión, que las empresas le tienen que dar a sus trabajadores de manera anual y esta debe de ser lo equivalente a por lo menos 15 días de salario. ¿Puede ser más? Sí, pero esto ya es totalmente opcional de la empresa. ¿Se debe de pagar cuándo? Bueno, pues antes del 20 de diciembre del año en curso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula el aguinaldo? Pues básicamente los días del aguinaldo que se le va a otorgar al trabajador, que recordemos es por lo menos de 15 días de salario, por el valor de ese salario. ¿Ok? Si el trabajador gana 300, 400, bueno, pues se multiplica pues por lo menos de 15. Ahora, aparentemente, esto pues es muy sencillo, ¿no? Yo podría venir y decir, pues simplemente multipliquen el salario del trabajador por 15. Sin embargo, hay que tomar algunas consideraciones que siempre se manejan en cuestiones de cuando hablamos de nómina, ¿no? Cuando decimos salario del trabajador, existen diferentes salarios que podemos considerar. De hecho, para temas de aguinaldo, el salario va a depender del tipo de salario de base de cotización que tenga cada trabajador. Existen tres tipos de salario base de cotización que puede tener un empleado, como lo es el salario fijo, cuando el trabajador, pues, periodo con periodo va recibiendo exactamente las mismas percepciones y estas no están sujetas a ningún cambio.
el salario base cotización mixto, que este es cuando el trabajador recibe siempre una serie de pagos, pero además en algunos periodos puede recibir algunas gratificaciones adicionales, como bonos de desempeño, como puntualidades, que a lo mejor en algunos periodos sí los gana y en otros no, horas extras y demás. ¿Ok? Ese sería el salario base cotización mixto. También existe el salario base cotización variable, en donde en cada periodo el trabajador siempre va a percibir diferentes cosas porque su trabajo pues es meramente dependiente de cuestiones como comisiones y demás. Ok, lo que nos dice la regla para sacar la base o el cálculo del aguinaldo es que el salario que se debe tomar para realizar este cálculo de los días que se le van a dar al trabajador, pues va a depender. Si es un salario base cotización variable, pues el salario con el que se basa el cálculo es su salario variable. Sin embargo, si su salario base cotización es mixto o es fijo, se va a considerar su salario diario normal. ¿Ok? Hay que considerar estos dos, igual ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Otra cosa que se debe de considerar es que yo en la fórmula y en lo que vimos hace ratito en el marco legal, decíamos que el aguinaldo se debe de otorgar por los 15 días por año elaborado. Sin embargo, sabemos que los trabajadores no siempre se trabajan todo el año por distintas situaciones, como por ejemplo que el trabajador pues ingresó este año a la empresa y a lo mejor no entró exactamente el 1 de enero. Pudo haber entrado a lo mejor a mediados del año, con lo cual pues no trabajó los 365 días del año. Por ende, pues a lo mejor no se le corresponden los 15 días trabajados porque no trabajó todo el año, sino que se le pagaría una proporción a esos 15 días. Si trabajó exactamente 6 meses, pues en lugar de pagarle 15 días, pues se le paga 7.5 días, ¿no? Que es la mitad. También debemos de considerar las incidencias que tuvieron el año, exceptuando aquellas incidencias que se debieron a cuestiones de incapacidades o riesgos de trabajo. ¿Ok? Si a lo mejor el trabajador se ausentó por X días, pues a lo mejor nosotros podemos decir que pues no trabajó, o sea, estamos en nuestro derecho como empleadores de decir, pues genuinamente no trabajó los 365 días del año, trabajó menos días, ¿no? Por todas las faltas que tuvo. Ah, ok, pues entonces esas faltas que tuvo se le van a descontar para su proporción de año trabajado. Entonces, si lo resumimos, pues podemos verificar aquí que independientemente de la antigüedad que tenga el trabajador, desde 1 a 20 y tantos años, bueno, pues siempre se le va a otorgar por lo menos 15 días de aguinaldo, quedando más o menos una base de ejemplo o de cálculo así. Digamos que tenemos un trabajador que se llama Francisco Delgadillo y esta persona gana 250 pesos al día. Bueno, vamos a calcular cuánto es de su aguinaldo. Esta persona ingresó el 13 de mayo del 2010. Ok, déjenlo a punto. Esta persona trabajó desde el 2010. Significa que ha estado con nosotros desde por lo menos que empezó el año 2023, que es el 1 de enero. Básicamente a estas alturas que estamos en noviembre, pues podemos decir que trabajó todo el año, ¿no? Supongamos que el pago del aguinaldo nosotros lo vamos a realizar el 16 de diciembre del 2023. Entonces podemos decir que esta persona pues trabajó un total de 350 días hasta el 16 de diciembre. ¿Ok? Si nosotros hacemos un cálculo, una resta del 16 de diciembre del 2023 menos el 1 de enero del 2023 para saber cuántos días trabajaron, pues vamos a tener 350. ¿Ok? Ahorita no se preocupen, si quieren los hacemos con la calculadora en mano. Lo importante aquí es que sepamos que debemos de determinar a la fecha en donde nosotros vamos a pagar el aguinaldo, cuántos días son los que ha trabajado esta persona. En este caso, Francisco Delgadillo. Digamos que en estas fechas, del 1 de enero al 16 de diciembre, pues a lo mejor
Paquito Francisco Delgadillo faltó 2 veces de manera injustificada. Entonces yo como empleador digo, no, pues en lugar de pagarle los 350 días, le voy a descontar esos 2 días que faltó, porque pues a lo mejor no puedo considerarlos como que esas 2 faltas le cuenten como trabajado. Entonces, vamos a tomar como base que a la fecha en donde le vamos a hacer el pago en aguinaldo son 348 días. Y sabemos que del 16 de diciembre al 31 de diciembre, pues todavía faltan 15 días por laborar. Ahora, lo que nos dice la ley, como lo pudimos ver hace ratito en los fundamentos legales, decía que se paga por el año trabajado. Sin embargo, si nosotros estamos pagando antes de que acabe el año, pues no sabemos si en esos 15 días que faltan, Francisco va a faltar o no va a faltar, o a lo mejor inclusive decide renunciar o no. Entonces, aquí nosotros para cuestiones del cálculo debemos de decidir si queremos considerarle los 15 días trabajados, perdón, los 15 días que faltan del año, como si realmente los va a trabajar o como si no los va a trabajar. ¿Ok? Esta es meramente decisión de nosotros como empleadores. Entonces, aquí, en el ejemplo que traigo preparado, pues digamos que Francisco, se los vamos a considerar como que sí los queremos meter dentro del cálculo, simulando o pretendiendo que Francisco sí va a trabajar esos 15 días. Entonces tenemos que de los 348 días que tenía hasta el 16 de diciembre, le vamos a sumar esos 15 días trabajados, con lo cual podemos resumir que de los 365 días del año, pues básicamente Francisco trabajó 363. Entonces, ahí ya nos vamos básicamente a la regla o la matemática directa para sacar el aguinaldo, que eran los días del aguinaldo, que en este caso son 15 los que se deben de pagar como mínimo, por los días trabajados. Sin embargo, recordemos que los días trabajados pues no son los 365 tal cual. Entonces, en lugar de pagarle los 15 días que nos dice la ley, pues vamos a sacar una pequeña proporción, en donde básicamente es una regla de 3. Sacamos 363 por 15 y el resultado lo dividimos entre 365. Lo que nos da como resultado es que en lugar de pagarle los 15 días por los 365 días trabajados, como faltó 2 días, que son 363, pues básicamente el resultado es que le vamos a pagar un total de 14.91 días. Lo que nos daría, pues básicamente ya el factor para decir los días que le vamos a pagar por aguinaldo al trabajador, que son esos 14.91 por su salario diario. Que esta es básicamente la fórmula que nos dice directamente la ley. Los días del aguinaldo por su salario diario, que recuerden que el salario diario va a depender de su base de cotización, donde si es variable, pues se toma el salario variable, pero si es fijo o mixto, se toma su salario diario. Ahí les va. Vamos a hacer un pequeño ejemplito aquí en Excel. ¿Les parece? Ok. Digamos que, que una persona, por ejemplo, Daniel López, tiene su salario de base de cotización es mixto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor recibe bonos, gratificaciones y demás, y además pues tiene su sueldo fijo, ¿no? Entonces, su salario diario son 350 pesos. Daniel pudo haber empezado a trabajar a inicios del del año, o bien desde al año ya comenzado, en abril, mayo, junio, etc. Entonces, para eso se determina su día de inicio. ¿Ok? Voy a poner que a lo mejor entró a trabajar el 10 de abril del 2023. Y nosotros vamos a pagar el aguinaldo el día 16 o el día 15 de diciembre del 2023. ¿Ok? Bien. Básicamente con esta información nosotros ya podemos comenzar a hacer nuestro cálculo. Primeramente debemos de saber cuántos días trabajó Daniel en lo que va del año. Aquí algo importante a considerar es
sacar aquí una resta aritmética entre las fechas, donde decimos que si vamos a pagar el día 15 y queremos saber cuántos días han transcurrido desde el 10 de abril del 2023, pues tenemos que son 249 días. Sin embargo, a esta cantidad es importante que le sumemos la unidad, le sumemos un 1. ¿Por qué? Bien, probablemente aquí, por cuestiones aritméticas, el resultado correcto sea 250, no es que el Excel esté mal. Sin embargo, si lo hacemos de manera o hablando en cuestiones de nómina, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si yo tengo aquí, por ejemplo, la fecha del 1 de enero del 2023 y tengo otra segunda fecha, como por ejemplo el 3 de enero del 2023, y hacemos una pequeña resta. Ay, perdón, aquí le puse febrero. Bien. Si hacemos una pequeña resta entre esas dos fechas, 3 menos 1 nos va a dar aquí 2, ¿correcto? Porque esa es la operación matemática correcta. Sin embargo, si nosotros como trabajadores trabajamos del día 1 al día 3, no vamos a pelear por el sueldo de 2 días, ¿correcto? Vamos a pelear por el sueldo del 1, del 2 y del 3. Entonces, por esta razón, le sumamos la unidad, ¿ok? Para que así sea congruente con lo que realmente pasa en la nómina. Entonces, para sacar los días laborados, entonces dijimos que se hace la operación aritmética. Déjenme pego aquí. La operación aritmética entre la diferencia de las fechas del día que pagamos el aguinaldo menos el día en que entró el trabajador, que si es mayor al o entre medio del año, pues hay que sacar esa operación, ¿verdad? Entonces, permítanme. Ahí está. Ya tenemos entonces que esta persona, a pesar de que entró a mediados del año, trabajó 250 días. Ahora, esta persona, Daniel López, pues pudo no haber faltado ningún día. Entonces, no le voy a descontar ninguna incidencia. Adicionalmente, pudo haber trabajado, pues básicamente, hasta el 15 de diciembre, pero pues vamos a suponer que como es una persona muy cumplida, pues también le vamos a considerar que los 16 días que restan para que termine el año, es decir, del 16 de diciembre al 31 de diciembre, pues también se lo vamos a considerar como que si son días que trabajó esta persona. Entonces le estaríamos sumando a esos, le voy a poner aquí, días restantes del año, son 16, ¿verdad? Para que se cumpla el 31 de diciembre. Entonces voy a tener que son los 250 días que ya trabajó más los 16 días que faltan por concluir el año. Lo que podemos decir que son 266 días que participan para su cálculo del aguinaldo. Ok, entonces esto es la proporción del año con el que trabajó Daniel López. Por tanto, sabemos que si trabajó, o en el dado caso que haya trabajado 365 días del año, le corresponden por lo menos 15 días. Pero Daniel trabajó 266. Entonces, vamos a hacer una pequeña proporción, ¿ok? Vamos a saber cuántos días les correspondería por no haber trabajado los 365. Lo que voy a hacer aquí es básicamente multiplicar los días trabajados por los días que le deberían de corresponder, que son 15, y esto evidentemente lo voy a dividir entre lo que debería de ser el total, que son 365. Bajo este escenario,
Por los 266 días que trabajó Daniel López, le deberían de corresponder 10.93 días de aguinaldo. Entonces ya lo único que restaríamos, pues es básicamente hacer la multiplicación directa de si Daniel gana 350 pesos diarios, pues le corresponden 10.93 días de aguinaldo, lo que significa que a Daniel se le estaría pagando 3.826.02 pesos por concepto de aguinaldo. ¿Va? Esto de aquí que acabamos de hacer es básicamente lo mismo que estaba en el cálculo de acá. ¿Ok? Lo mismito. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Bien, parece que no. Igual váyanmelo poniendo en el chat. ¿Ok? Bien. Bajo el escenario que les acabo de hacer, aquí pues evidentemente hice un Excel muy fillito. Yo ya previamente traigo aquí preparado un pequeño Excel un poco más elaborado, con unas notaciones para que ustedes, en el caso de que quieran ver algunos escenarios, quieran hacer algunos ejercicios o ejemplos, igual también lo puedan considerar. ¿Ok? Repito, este no es un curso de Excel, digo, no se trata de eso. Lo importante es que entendamos el proceso para calcular el aguinaldo, pero pues aquí igual podemos hacer el mismo ejercicio tomando como base esta plantilla. ¿Ok? En esta plantilla el funcionamiento es bastante sencillo. En la parte de la primera tabla simplemente ponemos los datos del trabajador. Todos los campos que vean en color amarillo son campos que nosotros debemos de asignar basados en algunas variables que fuimos mencionando ahorita en la explicación. Que si hay que descontarle algunos días por faltas, que si entró al año a mediados del año, que si entró o estuvo con nosotros todo el año, que si a lo mejor en nuestra empresa no se pagan 15 días, sino que la empresa da prestaciones adicionales a la ley, entonces dan 20, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estas partes que vemos aquí son partes variables que van a depender en función de a quién se le vaya a hacer el cálculo. Por ejemplo, a lo mejor a algún empleado su base de cotización sea mixta o fija. ¿Cuánto es el salario diario del empleado? 350. Perdón, el salario diario normal, el salario variable, que recordemos este es el que se tomaría en casos donde el empleado en su base de cotización sea variable, la fecha en que ingresó el trabajador, cuántas incidencias tuvo en el año, cuándo fue el inicio del ejercicio, cuándo es el fin, en qué fecha se está pagando el aguinaldo, los días que se pagarían de aguinaldo, el valor de la UMA, que ahorita vamos a ver por qué es importante, y si queremos considerar los días que restan desde el punto en donde se paga el aguinaldo hasta que termina el año, como si fueran días trabajados o no. ¿Ok? En la segunda tabla son valores ya calculados. Estos colorcitos amarillos, bueno, como verdecitos claros que vemos aquí, son valores importantes que dan como resultado de las variables, como por ejemplo los días que se están trabajando en el ejercicio, que fueron lo que calculamos hace ratito en la hoja de Excel. Los días restantes, que este va a depender en función de si queremos o no pagar los días que restan del año. Y en la parte que tenemos aquí un poco ya de color más fuerte, son los resultados, ¿no? Cuando sabemos el factor de esos días que se le estarían pagando, el importe y cuánto vamos a exentar y grabar de ISR. Por ejemplo, voy a hacer el mismo escenario que vimos hace ratito en la hoja falsa esta que hice, en donde yo mencionaba que el trabajador empezó con nosotros, si no mal recuerdo, el 1 de abril del 2013.
dijimos que no había faltado ningún día, entonces no se le van a descontar faltas, se le iban a pagar 15 días de prestación y se iban a considerar los días faltantes del año. Y aquí me equivoqué, en lugar de pagarle el día 16, dijimos que el pago iba a ser el día 15. Si nosotros observamos, aquí, puse 2003 en lugar de 2023. Bien, si nosotros observamos aquí, notaremos que los días del pago o la fecha que se considera para comenzar a contar los días es el 1 de abril. Transcurrieron 259 días, a los cuales se les van a considerar 16 porque todavía son los días que restan por concluir el año. Sacando la proporción de esos 259 días, se estarían pagando 10.64 días de aguinaldo, lo cual estaríamos hablando de un pago efectivo de 3.725.34 días. ¿Ok? Que creo que ahí hubo un poquito de diferencia, no sé si por los días del aguinaldo o bien por las decimales. Pero pues básicamente aquí la proporción es la que nos movió un poquito por los decimales, pero estamos hablando que es un valor muy similar. ¿Ok? Esto es la base del cálculo del aguinaldo. Sin embargo, recordemos que el artículo que teníamos ahí adjunto a la ley de ISR en su artículo 93 nos decía que en cuestiones de gratificaciones anuales que tenga el trabajador, pues se pueden exentar a lo equivalente a 30 salarios mínimos. Cuando hablamos de exentar nos referimos a que del valor que se le va a otorgar al empleado, que es este importe que acabamos de calcular, pues cierta parte pues no va a participar para su cálculo del impuesto del ISR. Entonces, aquí, tomando esa fórmula como tal, podemos determinar que vamos a multiplicar 30 veces el salario mínimo que esté en su zona geográfica para determinar cuánto es lo que va a exentar de ISR. En este punto voy a hacer un breve paréntesis. Es importante mencionar que aunque el artículo de la ley nos diga que son 30 salarios mínimos que no se van a considerar, no van a participar para cuestiones del impuesto, recordemos que hace unos años hubo una actualización en la ley en donde salía una nueva identidad que hoy el día conocemos como UMA, en donde nos dice que cualquier referencia que se haga al salario mínimo, como por ejemplo esta excepción de los 30 días del salario mínimo, pues va a ser considerado en lugar del salario mínimo ese valor que es la UMA. ¿Ok? Entonces, para sacar este exento que no va a participar para la base del impuesto, recordemos que va a ser lo de 30 veces la UMA. Que la UMA, al día de hoy, donde estamos haciendo este video, está en 103.74. Para quien no lo sepa, el valor de la UMA es un valor que se otorga a través del INEGI. El INEGI es quien determina este valor. Y normalmente pues lo va determinando de manera anual. ¿Ok? Entonces, en este caso, para el 2023, este es el valor que tenemos de la UMA. Y lo que nos dice es que de manera mensual, o para el caso de la ley, que es multiplicar el valor de la UMA 30 veces, pues es esto de aquí por 30 y nos da esto de aquí. Perdón, esto de aquí. ¿Ok? Esto es lo que va a exentar, pues es el tope máximo que puede exentar a un trabajador para cuestiones del aguinaldo. Adicional a eso, por ejemplo, nuestro aguinaldo es superior a ese tope, pues sabemos que entonces lo que va a participar para efectos de lo que sí le vamos a contar o hacer el cálculo de su impuesto son estos 613.14, que es básicamente el excedente de lo que no puede exentar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides que siempre hay una solución.